Saludos hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente, como cada semana. Espero que se encuentren bien, que tengan salud, provisión y la protección y dirección de Dios para todo lo que necesiten. Como siempre he comentado, es una bendición para mí poder compartir la palabra de Dios y bueno, sobre todo en tiempos tan complicados y tan confusos. Es una tremenda bendición poder tener el consuelo y la guía de Dios a través de su palabra. Realmente nunca me deja de impresionar cómo Dios puede responder a nuestros más profundos pensamientos a través de su palabra, cuando de verdad venimos con un corazón dispuesto a escuchar su voz en las Escrituras. En esta oportunidad quiero compartirle un mensaje que vamos a ir desarrollando a través de algunas porciones de la Biblia. Pero vamos a estar iniciando en el libro de Job, capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Ahora, sé que Job es uno de los personajes más conocidos de la Biblia y también del Antiguo Testamento específicamente. Todos sabemos que Job es muy famoso por su paciencia, por cómo pudo resistir y cómo pudo aguantar pruebas tan difíciles, manteniendo su integridad y su confianza en el Señor. Y en esta oportunidad pues quiero profundizar en un tema que se refleja en el libro de Job. Capítulo 10, versículo 1 dice así: Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. ¿Sabe? Nosotros creo que estamos muy acostumbrados al íncio y al final del libro de Job. Sabemos que el libro empieza con Job señalado por Dios como un hombre perfecto, íntegro, justo, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Y que el Señor permite que Satanás ponga a prueba la integridad y la confianza que Job tiene en el Señor. De manera que Satanás, teniendo permiso de Dios, ataca a Job. Y por la intervención de Satanás, mueren todos los animales que tenía Job, pierde todas sus riquezas, pierde a todos sus criados, pero al mismo tiempo también pierde a 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y la respuesta inicial de Job es que él comprende que solamente, que Dios da y Dios quita, y que las cosas que Dios hace tienen una razón de ser. Dios no es injusto, Dios no es incorrecto, Dios no se equivoca, todo lo que hace tiene un porqué, tiene un propósito, ¿verdad? Y al final del libro vemos cómo después de que los amigos de Job lo cuestionaron, lo culparon, lo acusaron, Dios termina declarando que Job es justo, de que él realmente es íntegro y que ha pasado la prueba que le ha tocado vivir. Pero sin embargo, a veces no estamos como muy relacionados con la mitad del libro. Y en la mitad del libro, aunque Job mantiene su confianza en el Señor, al mismo tiempo Job tiene una fuerte e intensa lucha emocional. Hay momentos donde Job maldice el día que nació. Hay momentos donde Job bendice a Dios, pero también hay momentos en donde
él comienza a pensar, o sea, qué es realmente lo que está pasando acá. Si Dios es justo, si Dios es bueno, soy inocente, soy íntegro, porque Dios me está haciendo esto. Y en el capítulo 10 es uno de esos capítulos que nos muestra ese conflicto, esa lucha que tenía Job. Por eso el capítulo 10, versículo 1 dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Fíjese, hubo momentos en donde, aunque Job sabía que Dios es justo, que Dios es bueno, que no hay error ni equivocación en Dios, hay momentos en donde Job se cuestiona y comienza a pensar, ¿qué está pasando? Si yo no he pecado, si yo no he fallado, si no he roto los mandamientos de Dios, ¿por qué Él está permitiendo todas estas cosas en mi vida? Entonces, Job dice, yo voy a hablar con lo que estoy sintiendo en este momento, con la amargura que estoy sintiendo. Y podemos comprenderlo porque Job perdió todas sus posesiones económicas, pero al mismo tiempo perdió a todos sus hijos. Y en este punto también ha perdido toda su salud. Tiene una sarna maligna que le ha dañado absolutamente toda su piel y todo su cuerpo. Entonces, no es extraño que él en este punto esté sintiendo amargura. Pero en su amargura, él dice, yo no entiendo qué es lo que Dios está haciendo. Yo sé que Él es justo, sé que es bueno, sé que es misericordioso, pero en este momento no puedo entender por qué me quitó todas mis posesiones, por qué quitó la vida a mis hijos y por qué está poniendo esta dura e intensa enfermedad sobre mi cuerpo. Y si somos sinceros, mis hermanos, creo que todos nosotros hemos pasado por momentos en donde lo que sabemos de Dios no compagina mucho con lo que estamos viendo del Señor. A veces nos toca sufrir y nos toca pasar situaciones bastante complejas, bastante complicadas. Y en nuestra humana debilidad podemos pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Él ha dejado que esto ocurra? ¿Sí? Y tenemos que estar claros, no hay algo que ocurra en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos. No hay algo que ocurra sin que Dios lo permita. A veces Satanás nos ataca y sus demonios nos atacan, sí, pero cuando ellos logran un ataque, tenemos que estar conscientes que Dios lo permitió. En este momento, de verdad quiero que usted piense en aquellas circunstancias que usted ya vivió, o quizá en una circunstancia que en este momento está viviendo, que le hace hacerse la pregunta, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué lo está permitiendo? Quizá usted está pasando por un momento de escasez económica y de repente pues falta la comida en su casa y de repente usted dice, yo he buscado tener temor de Dios, he buscado obedecer, he buscado ser fiel. ¿Por qué Dios permite esto? Quizá usted o alguna persona a su alrededor está sufriendo de una enfermedad muy fuerte, muy intensa, y usted se hace la pregunta, Señor, ¿por qué has permitido esta enfermedad? O quizá le está tocando vivir un momento bastante difícil, bastante intenso, bastante duro, y usted se dice a sí mismo, Señor, ¿por qué pasa esto? Y leo la Biblia y oro y pido consejo y aún así no me queda claro lo que está ocurriendo. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué hacer cuando honesta y sinceramente no entendemos
a Dios. No entendemos lo que Él quiere, no entendemos lo que Él está buscando, no entendemos lo que está haciendo. Si somos sinceros, si somos honestos, yo creo que vamos a ser capaces de reconocer que en algún momento hemos vivido esa experiencia o quizá en este momento estamos viviendo esa experiencia. Entonces, ¿qué hacer cuando no entendemos a Dios? Pues Job nos da una buena pista. Versículo 1 del capítulo 10. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Job no sabía que Jehová y Satanás habían tenido una conversación en donde habían llegado al acuerdo de poner a prueba a Job. Job no lo sabía. Job no sabía por qué murieron sus animales, por qué murieron sus criados, por qué murieron sus hijos, y él no sabía por qué tenía esa fuerte enfermedad. Ahora, él no quiere cuestionar a Dios. Él no quiere negar a Dios. Él no quiere dudar de Dios. Por eso es bien interesante esto que él dice: diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¡Qué tremendo! Job, en lugar de cuestionar o ponerse contra Dios, Job dice: Señor, más bien, ayúdame a entender por qué contiendes conmigo. Él pensaba que de alguna manera Dios se había puesto en su contra. Y él pensaba que todo lo que estaba ocurriendo era de alguna manera un ataque de Dios. Ahora, como le digo, él no sabía lo que estaba pasando. Pero qué paso tan sabio, quizá obvio, pero sabio, darse cuenta de que yo no sé, pero si hay alguien que me puede explicar, es Dios. Entonces le voy a pedir a él que me enseñe, le voy a pedir que me ayude, le voy a pedir que me haga entender. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego en este momento para que estas palabras de Job que pronunció, Señor, diciendo: hazme entender, se hagan parte de nuestra vida. Ayúdanos a reconocer, Señor, que a veces delante de tu presencia tenemos más preguntas que respuestas. Y hay momentos, Señor, donde no entendemos qué es lo que estás haciendo, ni por qué lo estás haciendo. Pero tú nos pides que vengamos a ti, que confiemos en ti y te pidamos entendimiento. Concédelo, Señor. Y permite, Padre, que a pesar de mi debilidad, yo pueda comunicar bien este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora bien, Job dijo: hazme entender. Esa fue la petición de Job. Y a decir verdad, cuando leemos el final del libro, nos damos cuenta que Dios respondió esa petición. Job no sabía lo que estaba pasando, y algo que él repite en diferentes partes del libro es que a él le gustaría que Dios le diera una explicación. A él le gustaría poder escuchar de Dios algo que le ayude a encontrarle sentido a lo que él está pasando, lo que él está viviendo. Y Dios complace su petición. El Señor se le aparece y le habla. Y lo que él le dice resulta ser lo que Job necesitaba saber para seguir viviendo tranquilamente, descansando y confiando en la voluntad del Todopoderoso. Ahora bien, el Señor no solamente está dispuesto a hacer entender a Job, sino que Dios realmente tiene un verdadero interés, un verdadero anhelo en hacerse conocer, en ayudar a los seres humanos a que puedan de verdad tener una completa y clara relación. De manera que Dios no quiere ser un desconocido, Dios no quiere ser un misterio, Dios no quiere ser una incógnita, sino que más bien Él quiere revelarse, Él quiere mostrarse
para que nosotros podamos conocerlo y, aún más importante, que nosotros podamos entenderlo. Entonces, si usted está viviendo una circunstancia en donde usted dice, no sé por qué está pasando lo que está pasando, no sé por qué esta enfermedad, no sé por qué esta escasez, no sé por qué esta prueba, no sé por qué esta lucha, no sé por qué está pasando lo que está pasando, no sé por qué me tocó nacer en Venezuela y estar allí y tener que aguantar y vivir la falta de luz, la falta de agua, la falta de gas, la falta de gasolina, la falta de transporte. Antes de que se vuelva loco, el Señor dice, o mejor dicho, el Señor nos da la oportunidad de que nosotros podemos venir a Él y pedirle, Señor, hazme entender. Job se lo pidió. Y cuando Job se lo pidió, la palabra hebrea para entender tiene que ver con conocer, aprender, entender. Job reconoció, Señor, no sé qué está pasando, pero si tú me lo explicas, si tú me lo aclaras, yo voy a quedar en paz, yo voy a quedar satisfecho. Ahora, Dios le respondió a Job, pero el Señor en su palabra quiere que nosotros nos demos cuenta que cada vez que nosotros le pidamos a Él entendimiento, Él realmente va a responder. Por eso lo invito a que vayamos al Salmo capítulo 32. Hace poco lo tocamos en una predicación y sabemos que el Salmo 32 nos habla de una reflexión de David donde él comparte la tremenda bendición que es confesar nuestro pecado delante del Señor. Porque confesar nuestro pecado nos trae limpia conciencia con Dios y nos permite tener una relación estable con Él. Ahora, el Salmo 32 dice así en el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es algo que Jehová le dice a David en el Espíritu. El Señor le dice, en versículo 7 vemos las palabras del rey David. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es lo que David dice a Jehová. Pero luego Jehová responde a David y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, fíjense cómo se conecta lo que estamos viendo en Job con lo que muestra el libro de Salmos. En el libro de Job, él dice, Señor, no comprendo, no me condenes, más bien, hazme entender. Y ahora, en este salmo, estamos viendo cómo el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora, cuando habla allí de te haré entender, es básicamente, en hebreo, es dar sabiduría, es dar inteligencia, ¿sí? Entonces, fíjense, Dios nos quiere dar, cuando Él dice te haré entender, el Señor nos está diciendo, bueno, hay cosas que tú no conoces, hay cosas que tú no sabes, hay cosas que tú no entiendes. Pero yo te voy a dar la capacidad, yo te voy a dar la inteligencia para que tú puedas entender todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Es tremendo, hermanos, pero Dios ha prometido en su palabra que su ley puede hacer sabio al simple y al sencillo. Es decir, quizá usted no es una persona académica, quizá usted no tiene los supertítulos de universidad y este tipo de cosas, pero Dios dice, aunque tú no tengas mucha inteligencia, aunque tú no tengas mucho conocimiento, yo puedo darte la capacidad, yo puedo darte la inteligencia para que tú seas capaz de comprender lo que yo estoy enseñando.
Ahora, hay otras personas que sí tienen títulos, que sí tienen estas habilidades académicas, pero aún teniendo esas cosas, no comprenden la palabra de Dios. De repente conocen las historias, pero no entienden las enseñanzas, los propósitos, las motivaciones que Dios muestra en su palabra, y terminan más bien enrollándose a sí mismos, tratando de entender verdades espirituales a través de una mente terrenal. Pero Dios dice, si tú eres lo suficientemente humilde como para pedirme que te ayude a entender, entonces el Señor dice, yo lo voy a hacer, te haré entender. Y ese te haré entender quiere decir, te voy a dar la inteligencia, te voy a dar la capacidad, te voy a dar la habilidad para poder comprender lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy mostrando. Y hermanos, realmente es necesario. Cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, en muchas cartas el apóstol Pablo pide en oración que las iglesias, que los hermanos tengan sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que tengan capacidad para comprender las verdades que Dios está mostrando. Ahora, él dice, te haré entender, pero dice también, y te enseñaré el camino en que debes andar. Y enseñaré allí es una palabra interesante, porque en el hebreo significa, es básicamente dar dirección. Pero cuando habla de dar dirección, está hablando como el agua que se mueve en el río. Si usted se fija, todo río tiene un cauce, ¿sí? Ese cauce es ese camino, es ese sendero por el que viaja el agua. Y de hecho el cauce nos hace darnos cuenta cuando el río está fluyendo normalmente y cuando hay algo raro en el río. Porque si el agua se sale del cauce, uno entiende, mira, el río se desbordó, porque se salió de su cauce, se salió de su camino. Ahora, cuando uno va al río y uno ve el cauce, que algo malo pasó con el río, porque mira, no hay agua moviéndose por el cauce. Entonces, qué tremendo, porque el Señor dice, mira, te enseñaré. Y podemos imaginarnos a Dios como abriendo un surco en la tierra, ¿verdad? Para que luego nosotros, usando la metáfora del agua, seamos nosotros fluyendo a través de ese surco. Entonces, qué maravilloso, qué especial, cómo Dios ofrece guiarnos, ¿sí? Es el cauce quien le da dirección al río. El agua que fluye a través del cauce que se hizo. Entonces, cuando el Señor dice, yo te enseñaré, Él dice, yo te voy a dar la inteligencia, yo te voy a dar la capacidad de comprenderme, pero también te voy a mostrar el camino por donde exactamente tú debes andar. Entonces, realmente debemos comprender que Dios no está buscando esconder cosas de nosotros. Dios no está buscando esconder cosas en nuestra vida, sino que al contrario, Él está buscando que nosotros las conozcamos. Él está buscando que nosotros seamos capaces de verlas y de asimilar. Entonces, repasemos un poco. Hemos titulado este mensaje, Señor, hazme entender. Cuando usted le pide al Señor entendimiento, el Señor va a responderte porque Él quiere enseñarte. Ahora, no lo vemos solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, vemos cómo luego
del ministerio de Cristo, el Señor lleva su compromiso de enseñarnos a un nuevo nivel. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, esto es tremendo porque vemos cómo el Señor lleva su compromiso de enseñarnos, de ayudarnos a entender a un nuevo nivel. En el Antiguo Testamento, la gente aprendía y conocía a Dios a través de las Escrituras, y también tenían a los profetas y a los sacerdotes para ayudarse. Pero todo eso eran ayudas externas. En cambio, ahora, a través del Espíritu Santo, Dios puede vivir dentro de ti. Y cuando Dios vive dentro de ti, Él puede hablar en tu interior. El Espíritu Santo en la vida del creyente se vuelve como una nueva conciencia, se vuelve como un segundo cerebro en nuestro interior. Y somos sabios cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el cerebro que piense por nosotros. Realmente somos inteligentes cuando dejamos que sea el Espíritu Santo en nosotros el que muestra la dirección, el que nos dé la guía. Entonces, si usted aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, todavía no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en la vida de creyentes. Nadie tiene una verdadera relación con Dios hasta que el Espíritu Santo verdaderamente viene a él. Por eso, cristiano, cristiana, si el Espíritu Santo está en tu corazón, comprende que Él está allí principalmente, o una por así decirlo, de sus metas principales es poder enseñarte. La palabra griega para enseñar o enseñará viene del griego didasco, ¿sí? Y didasco quiere decir instruir a base de discursos, ¿sí? Es básicamente de esa palabra griega es donde viene el tema de la educación y las clases, la pedagogía y todo este tipo de cosas. Entonces, el Espíritu Santo quiere ser un maestro que comience a hablarnos, comience a darnos sus discursos, y a través de esos discursos, a través de esas palabras, a través de esas enseñanzas, nosotros podamos llegar a un mejor entendimiento del Señor. Hermano, si tú estás en una situación a la que no le encuentras sentido, a la que no le encuentras explicación, y realmente quisieras una explicación de parte del Señor, no de parte del gobierno, no de parte de un periódico, no de parte de un horóscopo, no de parte de las redes sociales, no de parte de un cantante, de un científico, de un filósofo. Si tú quieres que el Señor sea el que te explique, el que te ayude a entender, aprovecha el Espíritu Santo. Y debo decirte que, a su vez, el Espíritu Santo tiene 3 herramientas que nos ayudan a entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas 3 herramientas del Espíritu Santo? Número 1, la iglesia. La iglesia es una herramienta del Espíritu Santo para ayudar al creyente a entender a Dios. Si vamos rápidamente a Efesios, vamos a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 14 nos dice:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de los obreros, de las vocaciones espirituales que Dios ha levantado para que una iglesia esté en funcionamiento. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ahora, fíjense bien, ¿para qué Dios permitió la iglesia? La iglesia es una herramienta del Espíritu Santo para perfeccionar a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos son todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús y han sido limpiados por su sangre, lo que los ha santificado, lo que los vuelve santos. Ahora, ¿para qué está la iglesia? Dice, para perfeccionar a los santos. Ahora, cuando habla de perfeccionar ahí, está hablando de completar, está hablando de madurar. La iglesia sirve para ayudar a los creyentes a madurar. Nadie aprende a seguir a Cristo solo. Y comprende una cosa, aún el Espíritu Santo no quiere que los cristianos estén solos, sino que más bien el Espíritu Santo quiere que los cristianos estén unidos como un solo cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la meta allí es que entre cristianos podamos ayudarnos los unos a los otros con la guía del Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la misma medida, a la unidad de la fe. ¿Sí? Entonces, comprenda, si hay algo que no entiendo y le he pedido dirección al Señor, pues comprende que el Espíritu Santo para enseñarte va a utilizar la iglesia. Va a utilizar a tu pastor, va a utilizar a tus hermanos, va a utilizar a tu discipulador, va a utilizar a los maestros, a los obreros que hay en la iglesia para ayudarte a aprender la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos otra herramienta del Espíritu Santo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha bien, ¿de dónde vienen las herramientas de la iglesia? Las herramientas de la iglesia vienen de la escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, fíjate este ciclo que se forma allí. El Espíritu Santo produjo las escrituras y al mismo tiempo el Espíritu Santo produjo la iglesia. Ahora, el Espíritu quiere que la iglesia use las escrituras para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de perfeccionar al hombre de Dios. Entonces, hay que estar claros de una cosa. Todos nosotros podemos aprender de la Biblia individualmente. Y cada uno de nosotros tiene que dedicar tiempo de estudio personal, devocionales, meditación a la palabra de Dios. Pero aún la Biblia está diseñada para ser aprendida en grupo. Hermanos, honestamente yo no hubiese podido aprender todo lo que sé de la Biblia si no hubiese tenido contacto con otros cristianos maduros en la fe que me enseñaron las cosas que sé.
Y gracias a lo que ellos me enseñaron, pude entender cómo leer la Biblia, cómo funciona la Biblia, y hoy en día yo puedo trazar enseñanzas, predicaciones, exhortaciones y todo lo que sea necesario a través de la Biblia gracias a la gente que me enseñó. Entonces comprenda, la iglesia está para enseñar la Biblia. Porque a medida que cada creyente aprende a leer y estudiar la Biblia por su propia cuenta, va a tener un contacto más directo con el Espíritu Santo, y eso lo va a llevar a entender de manera mucho más clara al Dios en que ha decidido creer, al Dios que ha decidido seguir. Ahora bien, una tercera herramienta del Espíritu Santo para ayudarnos a entender a Dios se encuentra en Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, fíjate bien, Dios va a utilizar el Espíritu Santo para ayudarte a entenderlo. Pero, al mismo tiempo, Dios va a usar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar a la iglesia y las Escrituras. Y a través de la iglesia y las Escrituras, hermano, tú vas a tener toda la teoría. Tú vas a tener todo por así decirlo, todo el conocimiento. Pero luego que ha habido un tiempo de aprendizaje, obligatoriamente debe venir un tiempo de prueba. Por eso el Señor va a permitir en tu vida diferentes tipos de situaciones que tienen como único propósito examinar, o mejor dicho, comprobar, verificar si tú realmente has entendido lo que Dios ha querido ayudarte a aprender a través de la iglesia, a través de las Escrituras, ahora teniendo la oportunidad de vivir esa experiencia, esa situación. Entonces, si estás pasando por un momento donde tú mismo reconoces que no entiendes qué es lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida, si tú le pides entendimiento al Señor, Él está dispuesto a hacerte entender y a enseñarte. Por eso quiere utilizar el Espíritu Santo para que a través de la iglesia, a través de la Escritura y de las situaciones que tú estás viviendo, tú puedas obtener las respuestas que necesitas de Dios. Escúchame bien, yo sé, y lo digo de manera personal, yo sé que no entender a Dios, no entender lo que está haciendo, lo que Él permite, produce frustración, produce ansiedad, produce enojo, incluso puede producir amargura. Pero no es el plan de Dios que nosotros nos quedemos con eso. El plan de Dios es que nosotros nos humillemos y reconozcamos, Señor, no entiendo. Y tengo muchos años en Cristo y he orado y he leído y enseñado y todo, pero esto que tú estás colocando para mí en este momento no lo entiendo. Ayúdame a comprenderlo. Y créeme que Él va a utilizar tu iglesia. Por eso no te alejes de la iglesia. Hermanos, en este momento no podemos congregarnos todos en el mismo sitio, pero aproveche los canales que te conectan a la iglesia. Si tenemos un grupo de WhatsApp, aprovecha el grupo de WhatsApp. Escribe tus peticiones de oración, escribe tus preguntas, si tienes alguna pregunta sobre la Biblia, puedes colocarlo en el grupo. Tienes a tu pastor, puedes comunicarte conmigo. En este momento, pues, el Señor mismo me limita a estar cara a cara contigo, pero aún así podemos tener contacto, gracias a Dios, a la tecnología que Él ha permitido que nosotros tengamos. No dejes de leer la Biblia.
no dejes de buscar estudiar la Biblia. Si tienes una situación especial, trata de buscar algún personaje en la Biblia que haya vivido lo mismo que tú estás viviendo o algo parecido a lo que tú estás viviendo. Y aprende a ver en las cosas que estás viviendo una forma de enseñanza de parte de Dios. Podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios permite que yo viva lo que estoy viviendo? Y si nos ponemos a examinar, ¿qué me ha enseñado Dios? ¿Y qué me está evaluando? ¿Qué está poniendo a prueba? Si somos conscientes de lo que nos ha enseñado, vamos a identificar con mucha facilidad qué es lo que nos está evaluando, qué es lo que Él está comprobando que hemos aprendido. Entonces, hermanos, Dios está dispuesto a darnos las respuestas que nosotros estamos buscando. Lo único que quiere es que con un corazón sincero, humilde y bien dispuesto, vengamos a Él y pidamos entendimiento. Espero que este mensaje sea de bendición. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grande y poderosamente.